Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Daniel Salvatore Ciceni Álvarez, estudiante de primer semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica, y hoy les vengo a hablar sobre un tema respecto a Ingeniería Mecánica, obviamente, y mi tema es aplicaciones de las derivadas. Específicamente, vamos a aplicar las derivadas para determinar la variación de la temperatura de un motor en cierto rango de datos, en unos rangos vectoriales. Antes de comenzar con el ejercicio, debemos tomar en cuenta algunos parámetros sobre la materia para saber lo que vamos a realizar. Para el ejercicio que tendremos a continuación, nos podremos dar cuenta que necesitamos un poco de análisis vectorial y también un poco de aplicaciones de derivada, para lo cual el concepto de derivada tiene que estar muy claro. Teniendo en cuenta esto, podemos entrar a una de sus aplicaciones, que es la derivada como razón de cambio, donde nos dice que es la tasa de variación de una variable con respecto a otra variable. Esto quiere decir que derivamos una función con respecto a algo, que puede ser el tiempo o incluso x, y o z. Para la segunda parte de nuestro ejercicio necesitamos recordar algunos conceptos básicos de análisis vectorial, como por ejemplo lo que es un vector. Es aquel que siempre tiene módulo, dirección y sentido, entendiendo el módulo como la longitud del vector y el sentido hacia dónde va. Antes de iniciar con nuestro ejercicio es importante recordar el vector unitario, que es el que busca que su magnitud sea igual a 1. Con eso definimos que la componente del vector sobre el módulo, como nos dice la fórmula, entendiendo que el módulo se le encuentra de la siguiente manera, por lo tanto la fórmula quedaría así. Y esto va en conjunto a operaciones de vectores, que en este caso también usaremos, pero solo usaremos la resta de vectores como nos indica la siguiente fórmula. Ahora sí, podemos comenzar con nuestro ejercicio que va acerca de un motor y la variación de temperatura que puede tener con cierto rango de datos, y para esto realizaremos los siguientes cálculos. Bueno, aplicando los conocimientos previos, estamos en condiciones de realizar un ejercicio. El ejercicio que vamos a realizar es sobre el cambio de temperatura en un motor en cierto rango de datos. Para este ejercicio vamos a copiar la fórmula. La fórmula nos dice que la temperatura me va a dar igual a 200 exponencial de menos x cuadrado menos 3y cuadrado menos 9z cuadrado. Ya, nos dice que la variación va a dar desde un punto P hacia un punto Q. En el punto P nos dice que está en 2, menos 1, 2 y va desde hacia un punto 3, menos 3 a 3. Ya, eso es lo que nos da el ejercicio. Lo que nosotros vamos a calcular es la derivada de la temperatura en función de U. Ya. U es, para nosotros, es un vector, pero el vector es un vector resultante desde punto P a Q, porque la variación es la resta de ambos vectores. Por lo tanto, nosotros decimos que Q es nuestro punto final y P nuestro punto inicial, porque nosotros sabemos que en la resta es del punto final menos del punto inicial. Por lo tanto, quedaría así. El punto final, 3 menos 2 en el eje X o en la componente Y. Más, acá, menos 3 menos 1 en la componente J o en el eje Y. Y ahora, más, tenemos acá el 3 menos 2 en la componente K o en el eje Z, como quieran decirlo. Ahora decimos que el vector U me va a dar igual a 3 menos 2, 1, por lo tanto me queda I. Más menos 3, menos por menos, más 1, menos 3 más 1, menos 2. Menos 2 por más, me sigue dando menos 2, por lo tanto menos 2J. 3 menos 2, 1, por lo tanto me queda K. Esta es la variación de la temperatura. Pero nosotros queremos trabajar con los vectores unitarios. Por lo tanto, vamos a sacar el módulo de U. Para sacar el módulo es la raíz de el primero al cuadrado, 1 al cuadrado, más el segundo elevado al cuadrado, y más el último también elevado al cuadrado. Según estos datos, nosotros podemos deducir que 1 al cuadrado más el segundo al cuadrado y más el tercero al cuadrado nos dice que esto es
igual a raíz de 6. Por lo tanto, este es el módulo del vector, de la variación de la temperatura. Ya, para sacar los vectores unitarios es el módulo sobre el vector. Por lo tanto, para i sería 1 raíz de 6 en i. Para j menos 2 raíz de 6 en j. Y para acá sería 1 raíz de 6 en k. Y ya veremos más después por qué sacamos esto. Como ya hallamos el vector unitario, volvemos a reescribir nuestra fórmula, que es la derivada de la temperatura por u. Ya encontramos u, ahora nos falta hallar la derivada de la temperatura. Aquí la derivada de la temperatura es una razón de cambio, porque la temperatura es lo que va a variar. Por lo tanto, a la variación de la temperatura le vamos a simbolizar así. Y la derivada de la temperatura o la variación de la temperatura nos va a decir que es la derivada de la temperatura respecto a x. También va a ser la derivada de la temperatura respecto a y. Y también la derivada de la temperatura respecto a z. Ya. Para eso vamos a volver a escribir nuestra fórmula, que era 200 exponencial menos x cuadrado menos 3y cuadrado y menos 9z cuadrado. Vamos con nuestra primera, que es la derivada de la temperatura respecto a x. Como esta es una derivada parcial, solo nos interesa la parte de x. Por lo tanto, nos quedaría la derivada de menos x cuadrado menos 2x. Le multiplicamos por nuestra 200 Euler porque es un constante. 200 exponencial menos x cuadrado menos 3y cuadrado menos 9z cuadrado. Ya. Ahora, toditos nuestros valores, toditas nuestras incógnitas las vamos a reemplazar en el primer punto que nos dieron. El primer punto que nos dieron fue 2, menos 1 y 2. Vamos a reemplazar este en x, y y z. Por lo tanto, en la primera me quedaría menos 4, 200 exponencial menos x cuadrado, me quedaría menos 2 al cuadrado, menos 4, menos 1 al cuadrado, 1 por 3, menos 3, y ahora 2 al cuadrado, 4 por menos 9, menos 36. Entonces en los exponentes nos va a quedar menos 43. Y ahora multiplicamos los coeficientes, nos quedaría menos 800 exponencial de menos 43. Ahora nos toca derivar la temperatura en función de y. Por lo tanto, en nuestra función vemos y es 3y cuadrado. La derivada de y sería 3 por 2, 6. Por lo tanto, nuestra derivada de y es menos 6y. Volvemos a copiar 200 exponencial menos x cuadrado menos 3y cuadrado menos 9z cuadrado. Ya, ahora reemplazamos como hicimos en la derivada en función de x. Le reemplazamos en los puntos 2, menos 1 y 2. Ya, como y toca menos 1, menos por menos más 6 por 200 exponencial. Como nos podemos dar cuenta, menos x cuadrado menos 3y cuadrado menos 9z cuadrado es igual a la que teníamos anteriormente. Por lo tanto, ya sabemos que nuestra exponencial es menos 43. 6 por 200 nos va a quedar aquí 1200 exponencial de menos 43. Ahora, por último, tenemos que derivar la temperatura en función a z. Como tenemos en nuestra función, z es menos 9z cuadrado. La derivada de esta sería menos 18z. Por lo tanto, ponemos aquí menos 18z por nuestro exponencial, que es 200 exponencial de menos de x cuadrado menos 3y cuadrado menos 9z cuadrado.
Ya. Ahora reemplazamos por los puntos que ya nos dieron acá. A Z le corresponde 2, por lo tanto, menos 18 por 2 nos quedaría menos 36. Multiplicando a 200 exponencial, que como en los casos anteriores ya resolvimos que es exponencial a la menos 43, como en los casos anteriores. Ahora por último nos queda multiplicar los dos que encontramos, que nos quedaría menos 36 por 200, menos 7200 exponencial a la menos 43. Habiendo encontrado las derivadas parciales, volvemos a nuestra fórmula original, que era la derivada de la temperatura por el vector U, o como vimos que la derivada era una variación de la temperatura por U. Bueno, lo único que queda ya, lo último, es multiplicar. Hacemos factor común del exponencial, y el exponencial es del exponencial a la menos 43, y tenemos a menos 800 más 1200 y menos 7200. Ya. Ahora esto tenemos que multiplicar por nuestro vector unitario, que ya lo encontramos por acá. Ya, multiplicado por, voy a ponerle abajo, nos sería por 1 raíz de 6 en I, menos 2 raíz de 6 en J, y más 1 raíz de 6 en K. Ya. Ahora procedemos a multiplicar de la siguiente manera. Como encontramos esta derivada en respecto a x, multiplicamos por y, que también sería en el eje x. Por lo tanto me quedaría menos 800 raíz de 6. Menos, ahora, en el eje de las y, 1200, y en el eje de las y, menos 2 raíz de 6, 1200 por 2, menos 2400 raíz de 6. Ahora, 7200 por 1 me da menos 7200 raíz de 6. Todo eso por exponencial a la menos 43. Por último, lo colocamos en nuestra calculadora. Sabemos que el denominador va a ser raíz de 6. Y nos queda multiplicar, nos queda solo restar. No sería menos 800 menos 2400 menos 7200. Y nos quedaría menos 10.400 exponencial a la menos 43. Por lo tanto, podemos deducir que el cambio de temperatura del motor de un automóvil que tiene una variación de datos desde el punto P hacia el punto Q nos da como resultado menos 10.400 sobre raíz de 6 exponencial a la menos 43. Bueno, concluido este tema, espero que hayan entendido y pues muchas gracias.